Amigos y amigas, estamos aquí en su programa de letras. Comenzamos este sábado por la tarde con dos programas, el de letras con este servidor, y posteriormente tendremos a Salvador, que está en los controles hoy también con su programa que enfoca el teatro. Y tenemos el honor de tener a tres escritores dominicanos que están aquí en el Congreso de Literatura Fantástica, que yo creo que es el quinto que se hace en Puerto Rico. El quinto. Tenemos aquí a Rodolfo Báez y el nombre tuyo ya sé. Liberato Tavares. Liberato Tavares. Muy bien, bienvenidos a Puerto Rico. Ustedes saben que se les quiere. En Puerto Rico ya la República Dominicana y Puerto Rico son hermanos desde hace tiempo. Sí, ya Hostos nos había bautizado en algún momento. Así es, y también a Julia de Burgos, tenemos por ella un gran vínculo ahí porque ella tenía un amor nuestro dominicano, así que tenemos... Sí, yo no sabía. Sí, Julia de Burgos y Virgilio Díaz Grullón, ese era su amor, y o sea, por eso Julia de Burgos también la queremos allá y es parte nuestra. Porque Virgilio Díaz Grullón es uno de nuestros grandes narradores dominicanos, así que... De los muchos que tienen. Sí, mucha gente siempre discute entre si él es mejor cuentista que Juan Bosch, siempre hay una discusión ahí, que quién es mejor, si él, pero yo creo que es simplemente que son distintos y son buenos los dos. Posiblemente, si vamos a evaluar uno a uno los cuentos mejores de ellos, tú vas a decir, fíjate, de Bosch este. No, yo siempre defiendo a Bosch. De hecho, en la Feria del Libro pasado tuvimos un tipo de encuentro de boxeo literario. Era un amigo y yo, lo llevamos a un ring, yo defiendo a Bosch y él a Virgilio Díaz Grullón, y hicimos una pelea, pero yo gané. No me gusta ser humilde, pero gané. Liberato, ¿y cómo es tu primera vez en Puerto Rico? Sí, es la primera vez que viajo a cualquier sitio. ¿De verdad? La primera vez que salgo del país y me siento muy contento, muy cómodo aquí. Qué bueno. Yo le decía a Rodolfo que yo no me sentía que había salido del país. Qué lindo. Hay muchas calles que son muy parecidas a las que tengo allá. Inclusive, lo primero que veo a Jorge Guerra, los hermanos Rosario, que son dominicanos. Johnny Ventura, que va para Choliseo estos días. No, realmente un cambio. Yo me siento como que estoy en una parte de República Dominicana a la que no había ido. Qué bien, qué linda forma de visualizarlo, ¿verdad, Salvador? Le había dicho a Melanie que Puerto Rico viene siendo como una Santo Domingo de una realidad alternativa. Interesante el punto. Un Santo Domingo con una realidad alternativa. Ciencia ficción, eso. Claro, y eso básicamente es lo que ustedes hacen, realidades alternativas y posibles. Sí. Estaba mirando, ¿cómo se llama el sello tuyo? ¿Es tuyo? ¿O? Sí, es mi editorial, y de Francis Santos es una editorial que estamos llevando nosotros dos escritores de ciencia ficción o literatura especulativa, y se llama Últimos Monstruos Editores. UME, más fácil, es un sello donde el nombre viene de un cuento de Juan Bosch que se llama Los Últimos Monstruos, y de ahí tenemos una colección bastante grande en el área especulativa que incluye la ciencia ficción, la fantasía y el horror. Entonces, vinimos aquí al Festival de Puerto Rico como editorial a presentar el libro Vórtices. Es este libro, Relatos de Horror, de Liberato Tavares. Es un gran narrador en el área del horror. Él mezcla el horror también con la ciencia ficción. Y vinimos a presentar De Galipotes y Robots, que es una antología de ciencia ficción de narradores dominicanos. Aquí tenemos desde narradores importantes de nuestra narrativa dominicana, como Efraín Castillo, Efraín Castillo también es el autor de esta novela. Intihuamán es la primera novela de ciencia ficción que se publica en la República Dominicana al inicio de la década de los 80, y nosotros volvimos a hacer una edición porque ya estaba desaparecida. Nadie había vuelto a preocuparse por ella. Entonces, en la antología, Efraín Castillo es nuestro primer narrador, y hacemos un mix en esta antología de narradores más clásicos como Efraín Castillo, Nan Chevalier, Iván García Guerra, que es un gran teatrista nuestro, Juan Carlos Mieses y Diógenes Céspedes. Lo vamos alternando con narradores jóvenes de ahora. Como Eso me percato. Sí. Que hay algunos que ya conozco y otros que... Sí, que la idea es esa, precisamente porque la gente tiende, cuando piensa en literatura, siempre en pensar en los grandes escritores, en los que, como nosotros decimos, están consagrados. Pero la idea con esta antología es que sepan que hay una nueva onda, una nueva
corriente en la ciencia ficción, la fantasía, de hecho el horror. En Dominicana, ahora nosotros tenemos un grupo que se llama Asociación Dominicana de Ficción Especulativa. Nosotros habíamos estado haciendo una investigación tratando de recoger esos cuentos que se salen de lo normal de esa literatura tradicional, llámese horror, fantasía o ciencia ficción, y nunca habíamos visto, por decirte algo, un cuento, ni siquiera un cuento de horror. Y UME ha publicado los 2 primeros libros de horror que se publican en República Dominicana. O sea que estamos trayendo una corriente nueva, cosa que allá no se hacía, y demostrándole a la gente que sí, que de verdad ya se hace eso, se trabaja, que hay otra corriente. Qué bien. Liberato, tú trabajas en televisor, yo entendí bien. Sí, trabajo en un equipo de producción de televisión. ¿Qué haces allí? Soy camarógrafo, Okay. de muchas cosas. O sea, mi título es camarógrafo, pero termino siendo un pulpo haciendo de todo. Qué bien. Analizo, guiones, que esto, que aquello. Pues conocí a Salvador, es profesor de ese tipo de artes. ¿Tú das específicamente qué, Salvador? Sonido. Muy bien. Pues imagínate, yo tengo aquí un profesor ayudándome con el programa. Pero vamos a hacer entonces una producción audiovisual porque yo hago guión, yo escribo los guiones y se hace cámara y sonido, ya tenemos, o sea, tenemos Sí, ya está formado. el material, el equipo completo. Sabes que como veníamos un poco tarde porque había mucho tráfico en Condado, ellos están quedándose allá en un hotel en Condado, pues yo empecé a indagar sobre ellos y hay algo bello, preguntándole, ellos no habían venido a Puerto Rico después de María, entonces yo le pregunto a Rodolfo y Rodolfo me hace su historia de cuando es chiquito, cuéntame del Monte Pelado. Mira, sí, algo por lo que estuvo pasando, por lo que pasaron todos los puertorriqueños hace poco. Es una experiencia que yo viví cuando el huracán George, que pasó por Dominicana en categoría 5, como categoría 5, y yo debía tener cuando George, yo debía tener como 10 años, 11 por ahí nomás. Y yo me recuerdo, yo nací en una loma muy loma. Para yo empezar la primaria, mis padres tuvieron que esperar que yo tuviera como 10 años, porque yo tenía que caminar 1 hora a la escuela, 1 hora y 15 minutos en realidad a la escuela y 1 hora y 15 minutos a la casa. Uh-huh. Entonces, desde esa loma, cuando vino George, al principio, nosotros los latinos tenemos la cosa de que no nos llevamos de las alertas que dan las autoridades y esperamos el último momento para dejar la casa o para irnos a refugiar. Pues en el campo nadie creía que el ciclón iba a venir, de verdad, y que iba a ser tan fuerte. Cuando llegaron las primeras brisas del ciclón, yo me recuerdo que lo primero que se llevó de mi casa fue un panel solar que había en mi casa. Y yo, como yo siempre he sido así travieso, corro y busco el panel, y cuando yo traía el panel vino una ráfaga de viento que casi me vuela con todo y panel. Si yo no me tiro al suelo, me lleva esas ráfagas de viento. Cuando el ciclón empezó a llevarle el zinc a la casa y las tablas, las puertas, papá dijo, hay que irse de aquí. Y nosotros salimos. Nosotros éramos 6 hermanos, mi papá y mi mamá, y raneándonos por las lomas para que no nos llevara la brisa. Llegamos abajo al pobladito donde estaba la escuela, que literalmente está entre 2 lomas, y ahí el viento se iba por arriba. Entonces ahí nos refugiamos en casa de un compadre de mi papá. Pero cuando nosotros subimos al otro día allá, nosotros no lo creíamos, la loma estaba completamente desbaratada, no había un árbol con hoja, todo estaba en el piso, la casa, todo se había ido. O sea, fue una situación bastante incómoda y difícil, y yo no se la deseo a nadie. Fue el único ciclón que yo viví así en carne propia, pero imagínate, con 10 años, con 11 años, es una experiencia muy difícil, te marca para siempre. Para siempre. Yo estoy seguro que todo el puertorriqueño que vivió esta experiencia del ciclón, además después de tener que volver a empezar casi desde cero con ese caos, o sea, eso te marca, y tú sabes que eso se te va a quedar ahí siempre. Tú lo superas, claro, pero por mucho que tú lo superes, siempre lo vas a recordar. Pero es tan cierto como que antes de María, nosotros sí le hacíamos caso a las alertas, sí le hacíamos para comprar, mucha gente para comprar bebidas alcohólicas, buscar para hacer barbecue, para tener el día libre, entonces todo se formaba esto y tú veías un aire festivo con las alertas. Después de María, todo eso cambió.
O sea, mencionar huracán en Puerto Rico. Cuando aparece Ada Monzón, que es una meteoróloga que sale por los medios televisivos, cuando hace un en vivo, Produce Puerto pavor, Rico tiembla. Ujú. Entonces, no viene algo grande y peludo para acá y nos va a chavar de nuevo. Ha sido bien terrible. Pero dentro de los cuentos terribles de huracán, hay un cuento de Juan Bosch, precisamente, 2 pesos de agua, que a mí me parece que es un cuento de terror. Porque para mí, Es especulativo, sí, sí, sí. cuando tú le llamas especulativa, ¿qué tú quieres decir? Bueno, nosotros lo especulativo son esos cuentos que abarcan, puede ser terror, fantasía o horror, que no son realistas. Y ese es un ejemplo donde están las ánimas, Claro. donde le piden, la señora le da 2 pesos a las ánimas para que se los mande de agua. Y dice que le mandó tanta agua que ni cuando el diluvio había caído tanta agua. Remigia se llama la Remigia, señora. y Remigia saca a Sí. su nene tratando de Exacto. salvarlo de la miseria porque el nene está enfermo, Sí. y en ese momento todavía las ánimas, porque ese es otro plano dentro Sí, del cuento, por primera vez en el cuento se pasa a las Al ánimas, mundo surreal, y sí. el mundo de las ánimas dice, espérate, si todavía nos falta de los 2 pesos, nos Exacto, falta lo un que van paquetón. exacto, lo que van son unos centavos. Unos chavitos. Todavía, sí. O sea, que eso era casi iba a ser como el diluvio. Después de María, yo leí ese texto con mis estudiantes. En la UP de Humacao, lo leí también, yo creo que en Sagrado, porque era pertinente para nosotros, para que sintieran lo terrible que podía ser el evento. Entonces, cuando nosotros hablamos, el mundo de lo especulativo, de lo alternativo, es bien grande. Sí. O sea, ¿cómo diferenciamos a una persona que nos está viendo por primera vez, que nos está escuchando por primera vez? ¿Qué diferencia hay entre un cuento de terror, un cuento de ciencia ficción, un cuento de terror japonés pasado literariamente? Yo te voy a hablar de ciencia ficción y fantasía. Liberato te hablará de terror y horror, que es el que sabe del asunto. La ciencia ficción se diferencia de la fantasía. Un ejemplo, la ciencia ficción en la literatura y en las películas de ciencia ficción siempre habrán máquinas o aparatos científicos que nos permitan desarrollar la trama. Puede ser que los que viven dentro de ese mundo que hemos creado utilicen o carros muy modernos o aparatos para comunicarse muy modernos que Que no hagan existen viajes. en el momento. Exacto, que no existen en la realidad, porque la ciencia ficción, como decía Isaac Asimov, es un género que especula acerca de lo que podría ser el futuro. Entonces, eso es la ciencia ficción. Siempre tenemos algún aspecto, alguna cosa científica que podría ser demostrable también. Tú puedes decir un ejemplo que en el 2050 los carros en Puerto Rico van a ser voladores. Eso puede ser un aspecto que podría ser real. Entonces, eso es ciencia ficción. Tú usas algo de la ciencia en tu trama o en la literatura. La fantasía es... Básicamente son películas como Narnia, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Pasan cosas que no son normales, un señor con una varita, animales que hablan, pero eso no es científico, porque científicamente tú no usas ningún componente que pueda científico, justificar exacto, eso. que se pueda justificar. Quien Harry Potter coge una varita y te vuelve un conejo, por decir algo. No se demuestra científicamente. Entonces, eso es la fantasía. Y esas dos cosas están dentro de lo especulativo. También está el horror y el terror, pero Liberato Tavares Liberato, es el cuéntame. hombre del error. Bueno, yo he tenido cierto debate con algunos compañeros, algunas personas que leen horror. Yo creo que el horror, a diferencia, es muy diferente a la ciencia ficción, por las razones que les he explicado. Es un poquito más cercano a la fantasía. Pero el horror se le suma un poquito más lo que es lo sentimental, pienso yo. Lo que es sensaciones. Porque cuando tú ves ciencia ficción, tú te asombras. Cuando tú ves fantasía, alguna historia como Harry Potter, alguna lucha de esa mágica, tú te emocionas. Pero cuando tú ves horror o lees horror, es lo contrario a todo eso. O sea, tú te asustas, sientes esa aprensión. Inclusive hasta se te puede disparar el sentido de supervivencia. Porque por lo general en las novelas de horror trata de eso, de sobrevivir a un miedo, a algo, de una situación que crea un miedo que te supera. Hay diferentes tipos de horror. Hay horror supernatural, hay un horror que se viene usando que ya no es el típico monstruo fantástico, sino que puede ser una persona, un psicópata, un asesino,
que eso viene generando de muchas películas que se pusieron de moda en los 90, como Scream, que ya no era un Freddy Krueger, que es un ser sobrenatural demoníaco, sino que es una persona común, pero que te crea el mismo miedo. Y por ahí va la cosa. Y te mata igual. Y te mata igualito. Te mata igual. Ustedes saben, entonces vamos haciendo como que una conclusión pedagógica. Hablamos de ciencia ficción, sobre todo este mundo que se va creando, sobre posibilidades del mundo científico que en el momento que estamos hablando no existen, pero que quizás puede ser un preámbulo. ¿Ese es tuyo? Sí, es mi última novela de ciencia ficción y bueno, a mí me gusta siempre, no, termina Emilio, pero a mí me gusta siempre compartir con mi gente un fragmento de este libro de ciencia ficción. Por eso mismo, por eso de la realidad alternativa y eso que tú decías que pasa, que no es real. Pero antes de esto vamos a hacer algo, porque tenemos otro invitado de la República Dominicana, entonces vamos aquí a sustituir a Liberato por Aníbal Hernández. Simplemente para que usted pueda verlos a todos, vamos a entrar con el texto del compañero y también recordarles que para los puertorriqueños ahora se va la luz, ya es un momento de terror y si nos tiran papel peor, así que el papel toalla es peor todavía, un momento de terror. Liberato, gracias por haber estado con nosotros. Ya en algún momento hacemos una conferencia por teléfono para que puedas también ampliarnos un poco de tu obra. Y ahora hacemos una pequeña pausa aquí en su programa de letras con nuestros amigos del Congreso de Literatura, Ciencia Ficción y Literatura Fantástica. Muy bien, regresamos en breve. Y usted no está viendo ciencia ficción, no fue que este se transformó, el que estaba, Liberato se transformó en otro ser humano, no, este es otro ser humano. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Gracias, muy bien por la invitación para poder hablar aquí con todos. Muy bien, y en tu nombre, repítelo y discúlpame. Aníbal Hernández Medina. Aníbal Hernández, yo cuando estoy un poquito en estrés, no tengo capacidad de retener nada. ¿Cuánto es la primera vez también en Puerto Rico? Esta es mi segunda vez, había venido ya como adolescente. Eso fue hace 2 o 3 días. En los 29, si no me equivoco. Ok. Sí. Ya estaban haciendo. ¿Y eres de la capital o...? Yo soy de Santo Domingo, ahí es que está el gran núcleo del grupo, de la Asociación de Ficción Especulativa, aunque tenemos personas de otras ciudades del país y también de escritores de España participan en esta antología. Ah, qué bien. Escritores dominicanos recientes. Tú sabes que cuando en 2013 yo fui invitado a la Feria del Libro de Lima, en aquel momento llevaba un libro de microcuentos que me había decidido hacer, que era una de las partes de la garúa. Sí. Y entonces ahí conocí a Beto Benza, que estaba comenzando una editorial con 5 libros tenía de microficción y me contactó, me entrevistó y nos hicimos pana. Ahora Beto tiene casi 100 títulos. Sí. Y tiene a gente como Violeta Rojo, a Nana Rodríguez de Colombia, tiene a un par de los grandes maestros de Argentina y de México. Y empezó con 5. O sea que nosotros empezamos con 2, ya vamos por unos 24 títulos. Súper rápido. Bueno, a mí me emocionó cuando tú me dijiste cuántos libros tú tienes. 16 ya. 16, este es el no tiene 16, ni 40 años. Pero son libros pequeños. Ustedes no duermen, ¿verdad? Ya duermo poco, a mí me gusta dormir poco. Yo siento ¿Y escribes en ese momento? Sí, yo normalmente escribo de noche y hago muchas cosas porque la vida es así, no se puede dormir tanto, se pierde mucho tiempo que hace falta para crear. Definitivamente. ¿Y tú tienes cuántos libros? No, yo vengo de la área de guión, entonces me expando a literatura cuando ingreso a la asociación. Okay.
Lo que tengo son cuentos publicados en diferentes revistas digitales. En la antología también tiene Y un ahora par en la de antología textos. tengo 2 que habían sido publicados anteriormente. ¿Y cuál era el artista gráfico? El ilustrador. Él es Tú eres el ilustrador. ilustrador. Sí, pero de la portada es Albert de la Cruz, otro de los miembros de la asociación. No solamente somos escritores, sino que hay ilustradores, artistas visuales, gente de cine. Él tiene una portada, varias portadas, pero aún no las trajimos aquí al De este sí Congreso. soy el ilustrador de Exacto. Intihuamán. Las Y ilustraciones. maquetaste el libro también. ¿Quién maqueta? La parte la no, tripa. este lo hizo otra chica, pero esas ilustraciones internas del libro son de él. También del libro de Liberato. En el libro de Liberato hay ilustraciones internas de La noveleta de que se Aníbal. encuentra aquí está ilustrada. El libro está ¿La qué? dividido. Tiene una novela corta, Noveleta. Es que eso yo lo había escuchado con mi maestro de literatura dominicana, Miguel Ángel Fornerín. Ah, sí. Ahí fue la primera vez que yo escuché el término noveleta, que se refiere a estos textos que son más extensos Un cuento. que un cuento, pero que no son tan extensos como Como una una novela. novela, Eso es una exacto. zona bien álgida, bien diferente y bien... Sí. Es casi como el Estado Libre Asociado de nosotros, así de difícil de definir. Ay, qué fuerte. Bueno, vamos a ver, comparte con nosotros ese texto que... Bueno, sí, estamos hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Vinimos a un congreso de ciencia ficción y a mí me gusta compartir un poco, es un fragmento corto, una página y un poquitito, o una página podríamos decir. El texto se llama Matar a un mosquito. Saik vio al mosquito grande y oscuro volar por la pared y sintió deseos de matarlo. Pensó que iba harto de su sangre. Las manos se le crisparon mientras cavilaba cómo lo aplastaría cuando lo tuviera entre los dedos. En su delirio, escuchó la garrapata voladora reventar, se empapó los dedos de sangre y después se los limpió en el borde de madera de la silla. Hasta sintió cuando algunas pequeñas gotitas salpicaron su cara. De vuelta a la realidad, vio al insecto rebotar en la pared amarilla como un globo negro. El intruso fue elevándose por el cielo pálido hasta que su silbido desesperante dejó de oírse. Instintivamente, como si respondiera a una orden, Saik paró de golpear las teclas de la computadora y ahora, en la realidad, tensó los dedos en un triángulo isósceles que aplastaría a la bestia. El mismo instinto que lo llevó a la acción hizo que su cuerpo se arqueara demasiado sobre el borde de la silla donde consumía su vida vigilando. Al tirar la palma para cazar al insecto, la sangre sobrecargó la balanza de su cuerpo y se fue de cabeza sobre el piso. En nanocentellas dejó de pensar en el mosquito y le preocupó qué teorizarían sus compañeros cuando lo encontraran muerto. Seguro cualquier disparate, menos la verdad. Quizás que alguna máquina inteligente se infiltró en el subterráneo y comenzó una exterminación sigilosa. Le pareció que el filo de la ironía cortaba sus labios por última vez. Nadie iba a sospechar que se desnucó por ir detrás de un mosquito. ¿Quién sería capaz de creer semejante disparate? Podrían achacarle su muerte a un insignificante insecto, a un microbot idiota, el cual Phil había dado ese nombre, quién sabe, en honor a qué recuerdo terrestre. Todos sabían que el Nomten, todas las especies, las leyes de la naturaleza y la raza principal, que era una falsificación de la especie humana, fueron hechas por Phil para recrear la Tierra. Ese disparate de mosquitos que matan personas no es creíble. Se autocensuró por última vez. Sintió todo su peso acumulado en la cabeza y parecía que los ojos iban a estallar por la presión sanguínea. Atraído por la gravedad, fue consciente cuando sus pies se despegaron de la silla para caer de cabeza en el vacío de la eternidad. No tenía ninguna duda de que se despedía de la vida con una maroma, como si a la muerte, indigna de su respeto, en vez de la cara, le daba el culo. Qué bien. Muy bien. ¿Y tú clasificas este cuento como qué? Es ciencia ficción porque, claro, lo que pasa es que es un fragmento de la novela, pero lo que está pasando en la novela es el mosquito que hay en la novela no es real. O sea, el mosquito no es real porque es un microbot que han hecho en ese mundo paralelo donde el último chico que crea ese mundo es un dominicano que lo envían 30.000 años al futuro y es el último ser humano que vive ahí. Él entonces intenta recrear el mundo que él recordaba
a partir de materias, porque es una universidad donde todo el mundo es súper creativo, pero todo se trabaja con materia, y él con materia crea seres que se le parecían a los humanos que él recordaba, crea una especie muy parecida a la humana, y crea los insectos que él lograba recordar, pero ese mosquito de verdad no era un mosquito, era un microbot que hacía la función de lo que hace un mosquito ahora. Y por eso es súper ciencia ficción, porque lo que está pasando es un mundo que el chico se ha creado, pero no es la realidad. Muy bien. Y les pregunto ahora, fuera un poco de los trabajos de ustedes, tengo que confesarles que yo conozco más escritores que escritoras de la República Dominicana. ¿Está dominado el ambiente de ustedes por los varones? Mira, en el Congreso ayer hablábamos del mismo tema, a raíz de que habían 4 chicas de aquí de Puerto Rico exponiendo sus obras de ciencia ficción. En realidad la ciencia ficción en Dominicana sí, el panorama hasta ahora está dominado por los hombres. Solo hay 2 chicas que escriben ciencia ficción y hay 2 o 3 o 4 más que escriben fantasía. En la fantasía hay 4 o 5 chicas. En la antología hay 2 chicas, Mildred Rodríguez y ¿quién es la otra? Rosana Delgado Oya. Y también hay otra chica, Mildred Rodríguez, Rosana, Brunilda. Alexis Brunilda Márquez, que también es una chica que le hemos publicado 2 libros en la editorial. Ella tiene un texto de ciencia ficción, pero la mayoría que escribimos ahora somos varones. Esperamos que las mujeres se unan porque sería interesante. También está la novela de Rita Indiana. Bueno, sí, Rita Indiana. Aunque no es del nicho, pero Rita Indiana lamentablemente es más de ustedes que nuestra ahora. exacto. Nosotros como que nos los apropiamos, Sí. pero pues, no hay problema. Ustedes saben que ya está llegando un hibridizaje. Yo voy a hablar algo bastante pueril en este momento, pero tengo que decir que es la verdad. Estamos integrándonos tanto y no nos damos cuenta que esta madrugada, mi pareja es la persona que más le fascina a los concursos de belleza. Yo estoy viendo, me cuenta que hay un concurso de belleza, se llama Mis Tierras, que es por la cuestión ambiental, que lo gana una muchacha de Puerto Rico, lo ganó Puerto Rico, pero ella es dominicana, pues sus papás son dominicanos, ella nació aquí, todo se crió aquí, pero su papá, su cultura está hibridizada. Y entonces tú dices, pues mira, está representando a Puerto Rico. Igualmente ha pasado que algunos de ustedes, a Mauri Nolasco, que es hijo de una compañera tecnóloga médica, ese actor es de descendencia dominicana, se crió en Puerto Rico, entonces tiene las 2 cepas. Sí. Entonces, Zoe Saldaña, ella también estuvo aquí. Ok, que es bien interesante que no nos estamos dando cuenta de lo cercano que estamos y cómo nos vamos fusionando. Cuando aquí el merengue básicamente aplastó la salsa en los 80, los puertorriqueños dijeron para sobrevivir y empezaron a crear grupos de merengue. Y entonces el puertorriqueño salsero empezó a migrar al merengue. Y de ahí conocemos a todos ustedes. O sea, nosotros conocemos desde el Conjunto Quisqueya, de cuando yo era... Y viven aquí. Y viven acá, ¿cierto? Y tienen negocios acá. Sí. Todavía Javish, el de Conjunto Quisqueya, tienen negocios de comida y de bohemia. O sea que estamos más cerca. Sin embargo, yo no sé si tú opinas lo mismo, Salvador, pero estamos, con lo cerca que estamos, de alguna forma tenemos que reconectarnos en la fase artística. Bueno, eso era lo que estábamos hablando en el Congreso, que por ejemplo no conocíamos la ciencia ficción puertorriqueña y allá mismo los académicos puertorriqueños y estadounidenses presentes nos decían que no conocían la dominicana y que por eso saludaban la antología, porque finalmente tendrían base para poder hablar. Por ejemplo, un académico, Ángel, me decía que le habían encargado de escribir un artículo y ahora que conseguí la antología iba a tener que reescribirlo, porque ahora sí iba a tener toda la información. Claro. Eso me pasó a mí, que yo estoy haciendo una investigación sobre microficción en Puerto Rico, y de momento el invitado que tuvimos en el primer programa, Martel, ese caballero me dice, no, pero si este otro escribió microficción también en la revista Blanca, entonces tengo que empezar a retomar la búsqueda de la literatura, porque
somos burbujas. En muchos momentos salimos, una burbuja, explotamos y se desapareció, se decatalogan los libros, no se consiguen los libros, entonces hay escritores que pasan al olvido. Exacto. Mira, una de las razones por la que tenemos este proyecto editorial es por eso, porque en Dominicana, esta novela, Intihuamán, la primera novela de ciencia ficción que se escribe allá, bastante interesante, es que se publicó en el 80, al principio del 80, no había forma de tú encontrarla. Y la idea de la editorial es tener todo lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, con valor literario, libros buenos que se publicaron y no aparecen, que estén ahí, que la gente pueda acceder a ellos, recuperarlo. Y estamos haciendo ese trabajo, tratando de recopilar todas esas cosas valiosas que ya se nos han ido. Salvador, ¿cuánto nos queda del programa? ¿De verdad? ¿9 minutos? 4 minutos. Esto es... Él me hace trampa, yo siempre he dicho. Él dice que aquí el tiempo se multiplica. Sí. Las veces pasadas, él me señala, te quedan 4 minutos, y dice, vamos a hacer un intermedio. No, si se acabó el programa. Tú sabes que aquí tenemos un grupo de gente bien interesante, Ana María Fuster, que es... una escritora gótica, pero al mismo tiempo también puede trabajar ciencia ficción. Tenemos a David Caleb Acevedo, no sé si lo conocieron, lo conocieron. Es bien interesante, David Caleb. David Caleb es uno de nuestros escritores posiblemente más diverso. Él puede hacer cualquier cosa, desde literatura juvenil hasta literatura queer, erótica, hasta sobre el 100%, hasta un cuento de ciencia ficción, es muy variado. Ayer con las chicas, ayer tuvimos a Papsi, a 4 chicas, soy malísimo con los nombres, yo soy fatal recordando los nombres, pero ayer estuvimos en ese conversatorio de chicas puertorriqueñas que escriben ciencia ficción, horror o fantasía, y fue bastante interesante. La literatura dominicana pasó por un momento bien complicado cuando estuvo Trujillo. Obviamente la censura obligó a que muchas personas dosificaran, cambiaran lo que estaban escribiendo para hacerlo o atemperarlo a los requisitos de Trujillo. Cuando termina eso, la cepa de escritores era masculino también. Estaba Bosch, estaba Marcio Maglioni, Pedro Mir. Entonces... Sí. Manuel del Cabral, era mucho. Hay que atraer un poquito a las chicas allá, además que lo van a pasar más bien porque la diversidad, ¿no? Exacto, sería interesante tener buenas mujeres en el ámbito, ¿verdad? Y lo más seguro lo hay, es que quizás contactarlas para que... ¿O será que la ciencia ficción nos parece que es más masculina que femenina? Habría que ver, tal vez tendrá que ver con ese asunto de que las mujeres son más románticas, más de flores, tal vez, y los hombres, exacto, los hombres nos encanta más estar mecaniqueando, estar poniéndole la mano a las computadoras, y de ahí vendrá que armamos robots, que hacemos mundos de esos. También hay un condicionamiento con las películas, de todos esos efectos especiales, las películas de acción, que están más condicionados para el hombre adulto, entonces creen que nada más eso es la ciencia ficción, y por eso no está en contacto con ella, pero hay muchas autoras. Uno de los grandes escritores de todas las épocas, para mí, de ciencia ficción es Ray Bradbury, que trabajó algunas de las películas, creo que Minority Report. Fahrenheit 451 es de él. Tiene una película muy interesante que yo la vi ahora con mis estudiantes de cine, El ruido de un trueno, que es sobre el cuento del que se llama igual El ruido de un trueno, de ciencia ficción, genial. Bradbury es uno de la gente que admiro muchísimo. Y murió hace poco. Sí, creo que en el 2009. Sí, o sea que relativamente lo tuvimos hasta hace poco con nosotros. Sí. Miren, muchachos, estamos bien contentos de haberlos tenido acá en De Letras. Y yo espero que tratemos de mantenernos en comunicación, porque es importante la simbiosis entre los dos países. Somos países que estamos pasando por lo mismo, por situaciones muy parecidas. Ustedes han tenido adelantos que no hemos tenido nosotros. Ustedes por lo menos ya son república, lograron, tras los problemas grandísimos que tuvieron, tienen una literatura base decimonónica maravillosa. Enriquillo, el que no sepa, es una gran novela de toda... Tengo una con prólogo de José Martí, que es súper interesante.
Tú tienes una edición Del Riquillo, de con el Riquillo. prólogo de José Martí, sí, es muy chulo. Maravilloso. Y había dos personas en Puerto Rico que ustedes conocen, Hostos y Betance. Ah, sí. Ambos siempre querían que hubiera una confederación antillana y que estuviéramos juntos y unidos. Yo creo que terminando ya, pero Hostos es parte nuestra también. Bueno, Juan Bosch le dedicó 2 libros a Hostos, Sí. Mujeres en la vida de Hostos y Hostos el Sembrador. Juan Bosch dice que la educación dominicana se la debemos a él y que fue nuestro gran fundador. Por eso se llama su libro Hostos el Sembrador. Bueno, mis amigos, y ustedes pueden conseguir a estos amigos a través de este programa. Yo creo que Salvador puso los datos de los libros, ¿no? Sí. Así que van a estar también en el programa. Usted puede acceder a ellos. ¿Ustedes tienen alguna página? Sí, claro. Tenemos ultimosmonstruos.com, es la página de la editorial, ultimosmonstruos.com. Es importante. Y también mi página de mis libros, rodolfobaez.com. Ahí pueden encontrarnos. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en todas las redes sociales. Y los libros se pueden adquirir a través de Amazon también. Pero ustedes, como ellos están en Puerto Rico, aunque ellos se van mañana o el lunes. Mañana. Pero hoy durante Todavía el día, hay libros, exacto. si usted pasa por Condado, usted lo conecta por internet y puede adquirir los libros. Sí, así mismo. Muchachos, de verdad ha sido un honor, un placer. Gracias por estar aquí. Puerto Rico es su casa. Eso Gracias. sería como un cliché yo decirlo, pero realmente es su No casa. lo sentimos. El Liberato lo dijo al principio y Qué bien. sentimos que estamos en casa. Muy bien. Gracias. Y ustedes, mis amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Nos vemos en De Letras el próximo sábado por aquí, por Bonitas Radio.